Vamos a esperar unos minutitos a que se sumen para empezar. Bien. Y ya se está transmitiendo en vivo por el Facebook de la Dirección de Relaciones Internacionales de la Municipalidad. En el Facebook es Relaciones Internacionales de la Municipalidad de Córdoba. Esperamos unos minutitos más, si les parece. Bueno, dale. También pueden seguirnos en vivo por nuestras redes sociales, por el Facebook de la Dirección de Acompañamiento de Relaciones Internacionales de la Municipalidad de Córdoba. Bueno, si les parece, vamos a comenzar. Buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Sol Nieto, del equipo de acompañamiento y apoyo al migrante de la Municipalidad de Córdoba. Nuevamente nos encontramos con ustedes en este ciclo de conversatorios orientados a la promoción de derechos para las personas migrantes. En esta oportunidad hemos decidido tomar el tema del trabajo, que es una de las variables que se han visto más afectadas durante el aislamiento por la pandemia. Y en el caso de las personas migrantes ha sido bastante grave la situación que han tenido que atravesar. Como ustedes bien saben, los migrantes han sido la fuerza laboral que ha acompañado el desarrollo históricamente de nuestra nación. Pero lamentablemente esta situación no siempre ha sido bajo las mejores condiciones y siempre con una tasa de informalidad bastante alta. Por ello es que hemos decidido abordar el tema del derecho laboral para personas migrantes como una herramienta para hacer conocer los derechos, porque creemos que quienes conocen sus derechos pueden reclamar condiciones más dignas. Y esta es parte de las tareas en las que nos encontramos en la Dirección de Acompañamiento y Apoyo al Migrante. Ahora voy a presentar al licenciado Rodrigo Ceballos Viso, que es nuestro director. Si te parece, Rodrigo, contarnos acerca de las tareas que se desarrollan en nuestra dirección y a introducirnos en el tema que hoy nos convoca.
Muy buenas tardes a todos, ¿se escucha ahí? Sí. Bueno, muchas gracias Sol por la introducción y por la organización de este encuentro. Para mí es muy importante este conversatorio. Como les decía Sol, mi nombre es Rodrigo Ceballos, soy director del área de acompañamiento y apoyo al inmigrante en la Municipalidad de Córdoba, un área nueva que depende de la Secretaría de Planeamiento y Modernización y Relaciones Internacionales que conduce Alejandra Torres y que fue creada por orden del intendente Martín Yarlora, que tuvo una visión estratégica de colocar una dirección que trabaje de manera específica con la población migrante y refugiado, y que genere principalmente políticas públicas destinadas a buscar solucionar o buscar acompañar a esta población de interés. Así que es algo que me parece muy importante, ya que bueno, la cantidad de migrantes en Córdoba ronda aproximadamente las 80.000 personas, según cifras oficiales y estudios que se han realizado. Así me parece una población de interés que hay que abordarlo de manera específica con una dirección dentro del municipio. Dicho esto, me parece importante remarcar un poquito algunas cosas que hemos venido haciendo durante este año, que como saben fue un año atípico en medio de un contexto de pandemia, una dirección que trabaja con migrantes, pero que también trabajamos con colectividades y organizaciones de la sociedad civil. Y bueno, este año, ese que fue un año complicado, hemos estado realizando algunas capacitaciones, después de haber hecho un relevamiento exhaustivo de cuáles eran las problemáticas de la población migrante y refugiada, que es nuestra población de interés. Y bueno, comenzamos a hacer una serie de capacitaciones destinadas principalmente a cuestiones de derecho. Derecho, hicimos una también con el Colegio de Abogados y con la Dirección Nacional de Migración, en lo que tiene que ver con la legislación y los trámites de residencia, algo sin duda muy importante para la población migrante, en el conocimiento de cuáles son los trámites, la documentación necesaria que deben presentar a la hora de inscribirse y tener los papeles al día, también cuáles son los derechos y obligaciones como personas migrantes. También realizamos capacitaciones para organizaciones en la sociedad civil, en lo que tiene que ver con asociacionismo. Esto lo hicimos con la gente de AFIP, PJ y Rentas, que me parecía lo fundamental, porque en la ciudad de Córdoba tenemos muchas colectividades y organizaciones que trabajan para esta población de interés, y nuestra obligación como Estado es tratar de darle los mecanismos o herramientas como para que puedan estar en orden, cumplir con sus obligaciones y también tener, obviamente, los derechos por estar en cumplimiento. También ahora estamos organizando capacitaciones en esta del día de hoy, enfocada principalmente en lo que es el derecho laboral. Sin lugar a dudas, me parece que es fundamental tratar de promover como municipalidad las condiciones y por lo menos el conocimiento de los derechos que tiene la población migrante. En este año, como bien decía Sol, que fue un año muy complicado para todos, pero principalmente, ¿no?, para la población migrante y refugiada, que sabemos que siempre suelen ser de las poblaciones más vulnerables. Así que en esa línea de acción venimos trabajando. Por otro lado, tenemos proyectos y líneas de acciones concretas con proyectos específicos. Venimos trabajando también con organismos internacionales como IMI, ACNUR, proyectos de lo que tiene que ver con inclusión laboral para personas migrantes. Estamos haciendo también un estudio sociodemográfico y socioeconómico de la realidad de la población migrante en Córdoba, para poder tener datos concretos para a partir de esos datos comenzar a generar algunas políticas públicas. Y estamos también con proyectos que tienen que ver con la inclusión financiera de la población migrante refugiado, que muchas veces no pueden acceder a sistemas de financiamiento, sistemas bancarios convencionales como el resto de la población, o por no contar con el DNI o con los trámites necesarios para hacerlo. Y en esa línea venimos avanzando con la gente del Banco de Córdoba, para el año que viene ya poder lanzar un proyecto en relación a esto. Y bueno, venimos realizando algunos otros proyectos también que son interesantes. Para mí el más importante de todos tiene que ver con el Centro de Atención y Asesoramiento al Migrante. Como ustedes saben, en la calle Colón está ubicado el registro civil de la ciudad de Córdoba. Ese registro civil, por orden del intendente Martín Yarlora, ha quedado involucrado en un proyecto que se llama Pueblo Alberdi. Ese proyecto Pueblo Alberdi incluye una serie de reestructuraciones de lo que va a ser el barrio Alberdi y alrededores, entre las que se destaca lógicamente la reforma del registro civil a un mercado. Dentro de ese mercado y de esa feria va a existir una dirección específica para trabajar con la población migrante y refugiado, que va a ser este centro de atención y asesoramiento para personas migrantes y refugiadas. Esto me parece un hito muy importante para la ciudad de Córdoba, primero porque Córdoba es una ciudad históricamente muy importante en cuanto a datos y cantidad de migrantes, y por otro lado también porque Barrio Alberdi es un barrio muy importante para los migrantes,
muchos de eso lo llaman, ¿no?, la aduana del migrante. Entonces me parece importante que este espacio se ubique ahí, y sin duda va a ser un ícono, no solamente para los migrantes, que van a poder resolver algunas cuestiones de servicio, asesoramiento en cuanto a trámite en ese espacio, sino que también lo van a hacer propio muchas organizaciones y colectividades de la ciudad de Córdoba, que van a poder utilizar esos espacios municipales para realizar actividades. Así que eso me parece algo muy importante, y invito a todos a que se sumen en las mesas de diálogo que estamos llevando adelante con organizaciones para aportar en relación a la construcción y desarrollo de este proyecto. No me quiero extender mucho más, pero sí quiero comentar algunos datos que me parecen importantes en relación a la población migrante. Como les decía, en Córdoba se estiman alrededor de 80.000 personas que son migrantes. Digo se estima porque los últimos datos oficiales son del censo del año 2010. De ahí para adelante no hubo otro censo y los datos oficiales no están muy homogéneos, que digamos. Entonces se estima alrededor de 80.000 personas. Del año 2018 al 2020, la Dirección Nacional de Migración ha otorgado 13.000 radicaciones, y entre las nacionalidades de la población migrante en Córdoba se concentran principalmente entre peruanos, bolivianos y venezolanos como las nacionalidades que tienen más preponderancia. Este dato me parece interesante a la hora de involucrar un poquito el tema de la charla de hoy, y es un poco a quién va dirigido en este conversatorio y la población de interés que tenemos nosotros, que sin lugar a dudas son todos los migrantes, pero bueno, está bueno siempre reflejar un poco estos datos. Hay algunas cosas que me interesan, algunas cifras que son muy interesantes, que tienen que ver con el tema del trabajo de los migrantes. Uno tiene que ver con la cuestión del salario, y estudios han demostrado que los salarios de la población migrante son un 12% en promedio más bajo que el salario de un nacional, que es un dato a tener en cuenta, pero también que el nivel de actividad de un migrante es del 76% contra el 67% de un nacional. Esto quiere decir que tienen mayor nivel de actividad y perciben un mejor ingreso. Y además de eso, perciben una mayor informalidad, un 46% de informalidad en los migrantes contra un 35% en los casos de los nacionales. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que el problema no está por ahí en el trabajo, en el obtener trabajo, sino en las condiciones de trabajo que tiene la población migrante. Me parece que nosotros como Estado y como municipalidad, si bien no nos compete otorgar trabajo a la población de interés, sí nos compete por ahí formar y fortalecer en lo que es la inserción laboral y en la búsqueda de trabajo, y por supuesto en lo que es la capacitación, en lo que respecta a los derechos y obligaciones como trabajador. Así que a mí me pone muy contento que hoy Sol Nieto haya organizado este conversatorio, a la que le agradezco mucho por haber organizado esto, porque para nosotros como municipalidad es muy importante promover los derechos de las personas migrantes y tratar de trabajar mancomunadamente con organizaciones en tratar de dar soluciones y generar algunas políticas en torno a tratar de solucionar esos inconvenientes. Así que bueno, les agradezco a todos los que nos están viendo, agradezco a todos los que van a exponer hoy por tomarse el tiempo y la dedicación de estar hoy aquí presentes. Así que bueno, ya los dejo a ustedes, que son los que van a hablar, y estoy ansioso de escuchar. Buenas tardes a todos. Gracias, Rodrigo. Bueno, para seguir, primero voy a agradecer la presencia que nos acompaña ya por segunda vez del Colegio de Abogados, que está presente a través del doctor Pablo Jenner, de la Sala de Derecho Laboral del Colegio de Abogados de la provincia de Córdoba, que nos va a introducir acerca de la legislación vigente que tenemos en nuestro país acerca del tema de trabajo. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, les quiero agradecer, y para mí es un placer estar acompañando a este conversatorio organizado por la Dirección de Acompañamiento y Apoyo al Migrante de la Municipalidad de Córdoba y la Secretaría de Planeamiento, Modernización y Recursos Humanos. Igualmente saludar a aquellos que también participan, a la Unión Obrera Ladrillera Argentina y el Sindicato de Ama de Casa. En nombre del Colegio de Abogados, agradeciendo especialmente este espacio en el cual podemos empezar de alguna manera a transitar un camino que permita, yo creo, de cubrir un déficit del Estado municipal y en general del Estado nacional en general, ya que, como bien decía Rodrigo recién, el principal inconveniente frente al cual se enfrenta la persona que migra, que viene específicamente de la ciudad de Córdoba, es el profundo desconocimiento que hay en relación a la legislación laboral. Y es un déficit decisivo porque justamente
lo primero que necesita es tratar de insertarse dentro de ese mercado de trabajo y lamentablemente suele ser objeto de aprovechamientos por parte de algunos empleadores que inescrupulosamente lucran con esa situación. Debido a que el tiempo es tirano, voy a tratar de ser lo más concreto posible en relación a cuál es la situación de estos migrantes y si puntualmente de alguna manera presenta algún tipo de diferencias con aquellas personas que tienen nacionalidad argentina al momento de regular su relación de empleo, de inicio, durante y el momento de la finalización de la misma. A ver, el sistema legislativo argentino, la base del mismo en cuanto a los derechos del trabajo, está en la misma Constitución Nacional. El artículo 14 de la Constitución, el 14 bis precisamente, prevé una serie de lineamientos generales, mediante los cuales pretende dar una protección al trabajador, fijando como lineamientos generales que el trabajador debe tener condiciones dignas y equitativas de labor, una jornada limitada, descanso y vacaciones pagos, una retribución justa, el acceso a un salario mínimo vital y móvil, al principio de igual remuneración por igual tarea, y a la protección contra el despido arbitrario, y a la organización sindical libre y democrática, entre otros. Estos principios generales después se ven o tienen correlato en diferentes normativas que regulan distintos ámbitos de la vida laboral. Básicamente son 4. Tenemos por un lado la Ley de Contrato de Trabajo, que es una ley general que regula la mayoría de las relaciones laborales privadas, el Estatuto del Peón Rural, que regula específicamente la situación de aquellos trabajadores que prestan servicios laborativos en el ámbito rural, el Estatuto de la Construcción, para aquellos obreros que prestan trabajos relativos a la construcción, y la Ley de Empleado de Casas Particulares, para lo que anteriormente se mal denominaba empleado doméstico. Esas leyes prevén una serie de condiciones generales y particulares que a su vez son complementadas por los diferentes convenios colectivos que regulan cada actividad en particular. Lo central aquí, y me parece que es dirimente, tiene que ver con responder a la pregunta si aquellos trabajadores, migrantes, que se encuentran en una situación de denominada ilegalidad, sobre el cual no me voy a explayar porque seguramente será motivo de disertaciones posteriores, tienen o no los mismos derechos que aquellos trabajadores que sí están regularizados. Y la respuesta es, en principio, sí. ¿Por qué? Porque la situación de los migrantes que están en un contexto de irregularidad está específicamente regulada en la Ley de Contrato de Trabajo como un caso de contrato de trabajo prohibido. ¿Qué significa eso? El contrato de trabajo prohibido, en principio, no produce efectos para las partes, pero con una salvedad, que es que la ley, por un carácter intuitivo, es decir, protector del trabajador, nulifica los efectos del contrato y los pone en cabeza del empleador. ¿Esto qué significa? Que el trabajador, a pesar de estar llevando a cabo un contrato de trabajo que específicamente está prohibido, porque está prohibido contratar inmigrantes que están en una situación de irregularidad, ese trabajador tiene derecho a cobrar su salario, a que se le respete su jornada, a las vacaciones pagas, a cobrar su indemnización, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la situación de irregularidad no le impide trabajar en la República Argentina y no le impide reclamar ante un tribunal competente y ordinario que esos derechos a los cuales hice referencia anteriormente sean cumplidos. Como marco general, digamos, ¿cuáles son los derechos de un trabajador en la República Argentina? Y bueno, lo principal, lo primero para poder gozar de derechos es la registración. Y este es un punto angular en relación a la situación actual de los trabajadores migrantes. ¿Por qué? Porque es, como decía Rodrigo recién, es el gran déficit por parte del sistema. Casi la mitad de los trabajadores migrantes se encuentran trabajando como comúnmente se denomina en negro. Y esa situación de precarización laboral conlleva una serie de perjuicios muy concretos. Primero, no tiene la protección de la legislación como si la tiene un trabajador que está registrado. Segundo, no pueden gozar de una obra social que les da una cobertura de salud. Tercero, no tienen derecho a la sindicalización y, por tanto, a que un convenio colectivo los ampare. Y en cuarto lugar,
en principio, digo en principio porque es una salvedad que después aclararé, no gozan de la protección de ley en cuanto a lo que se refiere a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Y digo en principio porque es un error muy comúnmente que suelo escuchar y ver, que se entiende que porque, si un trabajador está empleado en negro, no tiene derecho a percibir una indemnización o una reparación por parte de la ART, es decir, de la aseguradora de riesgo del trabajo. Y esto no es así, porque esa situación se salva siempre y cuando el empleador tenga al menos un trabajador registrado. Es decir, si un empleador tiene, por ejemplo, un colectivo de 10 empleados, de los cuales uno solo está registrado, los otros 9, por más que estén en situación de no registración, es decir, en negro, igualmente tienen derecho a que esa ART les cubra los infortunios laborales. Para hacer lo más práctico posible y no abundar en detalles que seguramente se van a perder en la cantidad de datos que se pueden dar al respecto. A ver, derecho a cobrar un salario de igual remuneración por igual tarea. Es decir, el migrante tiene el mismo derecho que un trabajador local a cobrar el salario que el local esté cobrando. ¿En qué tiempo? La ley establece que el salario debe ser pagado el cuarto día hábil de cada mes, en el caso de que sea el salario sea pagado mensualmente, o el segundo día hábil después de cada quincena, en el caso de que sea pagado quincenalmente. Tiene derecho a vacaciones pagas, cuya duración depende del tiempo trabajado. Tiene derecho a un sueldo anual complementario, es decir, a lo que comúnmente denominamos un SAC. Tiene derecho también a que, en el caso de que sea despedido, que ese despido sea indemnizado en base a la ley argentina. Dependerá del ámbito en el cual desarrolle o preste su tarea, esa indemnización será cuantificada de diferentes maneras. Una cosa es la ley de contrato de trabajo, que básicamente prevé que la indemnización sea igual a un sueldo por cada año de servicio, y otro caso distinto es, por ejemplo, el caso del Estatuto de la Construcción, en donde tiene derecho a una prestación denominada fondo de cese laboral, que es igual a, prácticamente la cuantificación es muy similar, es un mes de sueldo por cada año de servicio. Tiene derecho asimismo a una compensación adicional en el caso de que por cualquier enfermedad se vea incapacitado completamente de poder continuar trabajando. Es decir, como corolario y para no extenderme debido, como decía inicialmente, a que el tiempo es escaso, vamos a decir que la situación del trabajador migrante, aún siendo irregular, es casi idéntica al del trabajador que nacido en Argentina y con nacionalidad argentina. Y en tal condición tiene derecho a recurrir ante cualquier tribunal ordinario o ante la autoridad administrativa del trabajo para que, cuando observe que sus derechos sean conculcados o violados, la autoridad correspondiente arbitra los medios para que esa discriminación cese. Así que, bueno, como pantallazo general, y cedo la palabra al próximo disertante para que continúe la charla, y luego, si hace falta, hacemos las aclaraciones del caso. Bueno, muchas gracias, doctor Jenner, de la Sala de Derecho Laboral del Colegio de Abogados. Bueno, ahora voy a presentar al doctor Carlos Rossi, también del Colegio de Abogados, pero de la Sala de Derecho Migratorio, que ya nos ha acompañado en otra oportunidad cuando hicimos el conversatorio sobre derecho migratorio, para que nos pueda presentar los puntos centrales de la Ley de Migraciones Argentina, que tiene que ver específicamente con qué condiciones debe reunir un trabajador migrante para poder sumarse al trabajo, digamos. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes a todos. Bueno, exactamente, simplemente dar un pequeño pantallazo de lo que es la ley 25871, y en esto me parece sumamente importante recalcar lo que decía el doctor Jenner, y apuntar específicamente a la registración. La ley de migraciones hace hincapié en que no se puede fomentar el trabajo negro y que es absolutamente necesario que todo extranjero tramite una residencia, que es la única forma que tenemos como Estado de evitar la vulnerabilidad y proteger al trabajador.
Entonces, dentro de la ley de migraciones tenemos 3 tipos de residencias distintos: las residencias permanentes, las residencias temporarias y las residencias transitorias. Solo en el caso de las residencias permanentes y en el caso de las residencias transitorias, el extranjero, solo en el caso de las permanentes y temporarias, el extranjero accede al DNI. El DNI sabemos que es clave para registrar al trabajador. Entonces, contempla la ley de migraciones que todo extranjero titular de una residencia permanente o temporaria en el país tiene derecho a ejercer todo tipo de actividad, ya sea en relación de dependencia, remunerada por cuenta propia, y en el caso de las residencias permanentes sin vencimiento y en el caso de las residencias temporarias durante el periodo de vigencia. Aún así, contempla la ley de migraciones que todo extranjero, con el solo hecho de peticionar ante migraciones una residencia temporaria o permanente, en el mismo momento que inicia el trámite, le otorga a la Dirección Nacional de Migraciones un certificado de residencia precaria, que lo habilita no solo a permanecer en el país, sino también a salir, a entrar, a trabajar y a estudiar. Con ese certificado de residencia precaria, inclusive puede tramitar un CUIL provisorio. La ley de migraciones, como decía el doctor Jenner, protege aún así y no exime de ninguna manera al empleador o al dador de trabajo de las obligaciones emergentes de la legislación laboral, sin importar la situación migratoria del extranjero, si está en una condición regular o irregular, como también así le protege de todos los derechos por los trabajos que ese extranjero ha realizado. En esto no tiene que ver la situación de regularidad o irregularidad. Sí, como Estado nos interesa que el extranjero se presente ante migraciones, tramite su residencia, tenga su DNI y puedan registrarlo en cada trabajo en el que se presente. Dejamos en claro esto de las residencias permanentes y las residencias temporarias, y distinto es el caso de las residencias transitorias. Las residencias transitorias, en principio, no habilitan al trabajador, no habilitan al extranjero a desarrollar tareas remuneradas o en relación de dependencia, salvo aquellos supuestos especiales, por ejemplo, los trabajadores estacionales que vienen por una determinada, también llamado golondrina, que vienen a desarrollar tareas en una determinada época del año y se vuelven a su país. La protección de la ley va a estar siempre con el trabajador, y aún en las infracciones que contempla la ley en el artículo 55 van sobre el empleador o el dador de trabajo que tenga a un extranjero en situación irregular trabajando. Es solo al empleador o al dador de trabajo quien se le impone una multa establecida, que es una multa bastante cara, que está hoy por hoy en 50 salarios mínimos vital y móvil. En el caso de que el extranjero en situación irregular sea un menor de 14 años que esté trabajando, la ley contempla un aumento en ese salario, en esa multa, de 100 salarios mínimos vital y móvil. Por lo tanto, bueno, y como para ir cerrando y más allá de quedar abierto a cualquier consulta que pueda surgir después, siempre se recomienda que el extranjero se presente ante migraciones, que tramite su residencia, que tenga su DNI, que es la forma que como Estado tenemos de protegerlo y de evitar que se le vulneren los derechos. Muchísimas gracias, Carlos Rossi, de la Sala de Derecho Migratorio del Colegio de Abogados de la Provincia de Córdoba. Bueno, ahora vamos a recibir a las representantes del Sindicato de Empleadas de Casa de Familia, y para introducirlas, me parece importante decir que las personas migrantes en todo el mundo tienen un índice de participación en la fuerza laboral que es mucho mayor que los no migrantes. Un dato significativo es de que 1 de cada 6 trabajadores de casa de familia en el mundo es una persona migrante. Y dentro de estas, las mujeres representan el 73,4% del total de estos trabajadores. Lamentablemente, para todos, solo 22 países han ratificado un convenio de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, sobre trabajadoras en esos momentos
figurado como trabajadoras domésticas, donde se reconoce la vulnerabilidad de este tipo de empleos, ¿no? Argentina es uno de los países que ha firmado este acuerdo, y para hablar sobre la legislación que protege a las empleadas de casa de familia, tenemos a Susana Ovillo, secretaria de Finanzas del SINPECAF, que es el Sindicato de Empleados de Casa de Familia. Buenas tardes, Susana, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Bueno, con respecto a los derechos de las trabajadoras de casas de familia, nosotros a partir de abril del 2013 contamos con la ley 26844, que rige en el territorio nacional, que tenemos derechos, somos reconocidas como trabajadoras, tenemos derecho a jornada de 48 horas semanales, 8 horas diarias, derechos a aguinaldo, vacaciones, derecho a ser registrada y regularizada, así trabajemos una vez por semana, 1 hora aunque sea, ya tenemos derecho a jubilarnos, a tener obra social, y a partir del 2014 ya tenemos el derecho a contar con una ART, aseguradora de riesgo de trabajo, que estamos protegidas en el trabajo mientras que realizamos las tareas, 1 hora antes y 1 hora después. Tenemos derecho a licencia por maternidad, licencia por enfermedad, también es para las trabajadoras que trabajamos para un mismo empleador con retiro y sin retiro, y para distintos empleadores. O sea, esas son jornadas parciales, ya no es la empleada por hora que venía y trabajaba y bueno, se retiraba y no tenía derecho a nada. Ahora todas tenemos derechos a tener los beneficios de la ley 26844, donde tenemos también, a partir de esta ley, que en realidad ganan las dos partes. En este caso, el empleador, al registrar a su trabajadora, protege su patrimonio personal y también tiene descuento en las ganancias. Y la trabajadora tiene derecho a jubilarse y una obra social como todo trabajador. Y está cubierta, ¿no es cierto?, que es lo importante en este momento, más que todo la trabajadora que trabaja en distintas casas de familia para poder tener un ingreso más o menos digno para poder sobrellevar la situación que vivimos, que no es nada fácil para la trabajadora. El periodo de prueba para las trabajadoras con retiro es de 15 días, y la que trabaja cama adentro sin retiro sería de 30 días. No debe superar los 3 meses el de prueba. Las categorías profesionales son las actividades típicas: lavar, planchar, cocinar, limpiar, y el cuidado de niños, está incluido, cuidado de niños en esta ley que protege a las trabajadoras que hacen cuidado de niños, adolescentes, personas mayores y discapacitados. Está prohibido la contratación de menores, prohibido el trabajo infantil, solo puede trabajar el menor de 16 a 18 años, que el empleador debe tener un certificado de aptitud física, puede trabajar tan solo 6 horas diarias, y si no terminó la secundaria debe darle permiso para que termine sus estudios.
Bueno, el sistema de registración, el sistema de registro está sin reglamentar. Nosotros participamos en paritarias, somos uno de los 7 sindicatos que participan en paritarias anualmente por el tema de un salario digno para la trabajadora, junto con otros sectores, el desarrollo social, la Cámara de Empleadores y bueno, la mesa de paritarias que es nacional. Solo fue extinción de contrato, lo de jubilación, de acuerdo mutuo, por renuncia o en caso de que la trabajadora falleciera o el empleador también. En este caso sí hay un contrato de extinción. Estamos comprendidos en el régimen especial de seguridad social, en el título 18, la ley 25239, donde hay una jubilación de régimen simplificado, en el cual el SIMPECAS, por medio de nuestra abogada previsional, Griselda Brunello, con su aporte, es que hoy tenemos derecho a jubilarnos. Y si en caso de que una trabajadora, teniendo 2 años de trabajo, llega a tener una discapacidad, se puede jubilar. Incapacidad, se puede jubilar con 1 año y medio de aporte. Eso es muy importante, por eso que la trabajadora debería, así trabaje 1 hora, ser registrada para bienestar de las 2 partes, lo vuelvo a mencionar. Estos serían los derechos que tenemos. Tenemos derecho también a licencia por maternidad, de 3 meses que lo otorga el ANSES, y 1 mes provincial, que ese es el empleador el que decide en este caso si está de acuerdo con que se tome el 4.º mes. También tenemos derecho a la asignación universal por hijo, y derecho a enfermarnos, que antes no teníamos. Enfermas teníamos que presentarnos a trabajar, hoy en día ya gozamos de ese beneficio también. Bueno, esto sería más o menos un pantallazo de lo que la ley 26844 nos brinda. Si bien todos estos logros, nosotros tenemos un 20% de registración, fue importante. Creo que en esta pandemia que estamos pasando a nivel mundial, esto es como contradictorio, o sea, se ha perdido en ese tema, porque con esto que la trabajadora solo puede trabajar en una casa de familia, eso trae serios inconvenientes, y es una lucha constante que nosotros estamos prácticamente todo el tiempo de esta cuarentena en contacto con la trabajadora para orientarla. Bueno, eso sería. Muchísimas gracias, Susana. Muchísimas gracias, Bueno, Susana. Gracias. Recordarle también a todas las personas que se desempeñen en este sector laboral que puedan recurrir al sindicato que está. Recórdanos la dirección, por favor, Susana. Sí, está en Sucre 66, y los horarios y días de atención son lunes, martes y jueves de 13 a 17. Bueno, muchísimas gracias. Cualquier duda de las trabajadoras se pueden acercar. Gracias. Perfecto. Bueno, ahora voy a presentar a Ana Altamirano, que es la secretaria general adjunta también del SINPECAF. Y para introducirla me gustaría decir que, bueno, que como sabemos, la mayoría de las personas que trabajan en casas de familia son mujeres, y son además, como también es de público conocimiento, son el sector más vulnerable de la fuerza laboral, y se enfrentan a múltiples situaciones de abuso. Entonces, a nosotros nos parecía pertinente que hacer como un espacio, darle un espacio a este tema. Ana, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Sol, ¿cómo estás?
Bueno, comentarte que el SIMPECAF hace un par de años generó un convenio con el Polo de la Mujer, ¿sí? Porque entendemos que la persona que tiene que conversar o asistir a la trabajadora migrante o de una trabajadora, digamos, nacional, debe ser una persona preparada, porque no nos gusta revictimizar a a la trabajadora que viene siendo víctima de un abuso. Entonces nosotros generamos un convenio con el Polo de la Mujer y las compañeras que llegan dentro de esta situación de abuso, tenemos además en el sindicato Dionisia, eh, que es una compañera migrante, que es miembro de comisión, eh, que las acompaña, las asesora en todo lo que tiene que ver con su situación migratoria y además nos acompaña para acompañarla hasta el Polo de la Mujer. Ni bien llega al Polo de la Mujer, sabiendo que es miembro del SIMPECAF, le dan un tratamiento específico, digamos. Automáticamente se le acciona un equipo multidisciplinario de personas que la ayudan y la asisten para poder transitar o sentirse acompañada en esta situación. Luego, digamos, si hay que organizar o acompañarla de alguna manera legal, el estudio jurídico que tenemos y que nos acompaña, también las acompañan. Eh, Claramente siempre, o ellas son las más vulnerables, digamos, las migrantes, porque quizás están solas en el país, porque quizás están en una casa sin retiro, que es lo más común, vienen y se emplean dentro de esta condición, categoría sin retiro, y bueno, eso la deja muy expuestas, digamos, a ciertas situaciones de abuso. Nosotros estamos en Sucre 466 y es más que la compañera llegue, nos comente, eh, cortito, digamos, cuál es la situación y nosotros automáticamente armamos un plan de acción para acompañarla hasta el Polo de la Mujer y hacer un seguimiento para ver cuál es la condición de la compañera y ayudarle en lo que más se pueda. Bueno, buenísimo, Ana. Básicamente, digamos, ese sería el caminito, ¿no? Uh-huh. Qué bueno que están. Te agradezco muchísimo y les agradezco al sindicato que desde el principio se ha mostrado sumamente participativo con las actividades que hemos programado con la dirección. Estamos programando que por una cuestión de tiempo quedó pendiente una capacitación o más que nada una charla sobre sensibilización de violencia hacia las mujeres, ya que las mujeres migrantes, como bien vos decías, por esta situación de que se encuentran alejadas de su grupo de pertenencia y no han logrado a lo mejor eh, formar una red social que las contenga, se encuentran mucho más expuestas a distintas situaciones, a las diferentes violencias, como se acostumbra ahora a decir. Bueno, te agradezco muchísimo, Ana. Gracias a vos. Gracias. Les recuerdo, quienes quieren hacer consultas, que tenemos abiertas nuestras distintas vías de comunicación, a través de nuestro chat y también a través del Facebook. Bueno, ahora le voy a dar la palabra a Leandro Vallejo Arce, que es el secretario general adjunto a nivel nacional de la Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina, UOLRA, y también secretario general en la provincia de Córdoba, ya que otra de las grandes fuentes de trabajo para los migrantes es el sector de la producción ladrillera, que históricamente ha estado sometido a situaciones de vulneración de derechos, incluso de esclavitud y de sus numerosos maltratos. Buenas tardes, Leandro, ¿cómo estás? Buenas tardes, Sol, a los demás integrantes del panel, buenas tardes, y a todos y todas. La verdad que, bueno, agradecer este espacio realmente para nosotros importante. La Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina, a pesar de ser y tener personería gremial número 269, históricamente gozó de poco trabajo, lo que es estar invisibilizado el gran negocio de mucho tiempo para los dirigentes anteriores. Y bueno, 2015 para acá tenemos la posibilidad de conducir este gremio con papeles, todo en regla. Y bueno, la visibilidad es una de las primeras cuestiones que queremos llevar adelante. La verdad que celebro muchísimo en la persona de Martín Yaillora y todo su equipo, Sol,
Rodrigo Ceballos, todo, que esté en esto es algo muy importante. Yo la verdad que voy a hablar rápidamente del gremio en 2 segundos, pero sí agradecer este espacio, porque es importante. Por ejemplo, nosotros estamos atravesados por la comunidad boliviana, nuestro sector, y en Córdoba solamente son más de 30.000. Solamente en Córdoba son más de 30.000. Hoy lamentablemente no pudo estar Marcos Maidana, porque con Marcos Maidana Lutari nosotros hemos trabajado mucho tiempo, porque él, aparte de ser profesional, abogado, también estuvo al frente hasta el 2015 de la Dirección Nacional de Migración, la Delegación Córdoba, y nos dio una gran mano, y hemos hecho operativos importantes en el sector, los primeros que se tiene antecedente en toda la provincia, y después, por esa articulación que hemos tenido con un Estado comprometido, nos permitió que luego nos represente legalmente. Por eso digo la articulación y la importancia que hoy se abre gracias a esta dirección y este espacio que ustedes nos ceden para poder tener una articulación, ese ida y vuelta que necesitamos para poder seguir generando derechos para la comunidad, en este caso boliviana, y a los extranjeros en general. Esta articulación que ya ha empezado también nos ha permitido a nosotros tener en la provincia 3 lugares nuevos de votación que se llevó adelante el 18 de octubre para la comunidad boliviana, por ejemplo, ¿no? Se ha votado en 2 lugares de Córdoba Capital y en Villa María, en Río Cuarto y Villa Dolores. Generamos derechos desde nuestra organización en articulación con los diferentes lugares del Estado para algo tan imprescindible como votar las presidenciales de su país, en este caso la comunidad boliviana, ¿no? Realmente para nosotros este espacio nos abre la posibilidad de discutir a nivel provincial, pero a nivel local de Córdoba, por ejemplo, de hablar de más de 2.000 trabajadores en el sector de ladrillos. En muchos casos golondrinas y en muchos casos permanentes. Acá tenemos varios lugares, ¿no? Que tenemos cortaderos de ladrillo en Córdoba capital. Y eso nos va a permitir articular, trabajar juntos y llegar y generar derechos. Porque bien decía ahí el doctor Pablo Gener y el doctor Carlos Rossi, nosotros estamos contemplados por la 2744, tenemos nuestra sede central en Tablada 152, Córdoba capital. Tenemos obra social, tenemos convenios con los mejores lugares de acá, de Córdoba capital, ¿no? Como la Belezarpe, la Clínica Sucre, no sé, varias más podría nombrar. Pero si no los vamos a buscar, no van a tener esos derechos. Si no podemos articular con el Estado, no van a tener esos derechos, no van a gozar de una registración. Nosotros estamos en un índice hoy de más del 90% de trabajadores no registrados. Pero tiene que ver con un sector que es milenario, millonario, pero postergado, donde la invisibilidad fue negocio de muchos. Entonces, para nosotros, estos espacios, poder hablar, decirle que gozan de los derechos, como lo decían muy bien desde la 14 bis y todo lo demás, y que también está penado, como lo decía el doctor Carlos Rossi, con 50 salarios mínimos, ¿no? En el caso de tener migrante indocumentado y todo eso, eso no asusta. La articulación, la capacidad de que todos nosotros nos reunamos y podamos salir y decirle a todos de los derechos que gozan desde que entran al país, eso es lo único que va a cambiar esta realidad. Nosotros tenemos una escala salarial que cada vez es mejor, ¿no? El corte y apilado, por ejemplo, en esta actividad ladrillera, un cortador registrado y todo eso debería de estar ganando por día no menos de 1.300 pesos, que es lo que marca la categoría esa, ¿no? Y un cortador puede cortar 1.500 ladrillos diarios, más o menos, o sea que gozaría de obra social, protección, aporte y todo lo demás, y se llevaría a la casa un aproximado de 50.000 pesos mensuales, ¿no? Sería un buen salario. Un peón mensualizado está en 35.000 pesos. Pero todo eso no tiene valor si la organización o alguien no le acerca la escala salarial a ese sector. Porque vienen con acuerdos desde Bolivia, por ejemplo, en nuestros casos.
y ya vienen debiendo en dólares, por ejemplo, a la persona que le trajo. Y no viene con el valor, ni siquiera con el valor real de lo que saliera un pasaje, de la forma que lo requiera, sino con suma, me debes $10.000 porque te llevo a la fuente de trabajo que es Córdoba, Argentina. Y si podés traer tu familia, mucho más, te hago un precio de $15.000 que toda la familia me debe y te doy 6 meses para que me lo pagues. Esas son las realidades que nos encontramos en los operativos y en los trabajos que hacemos con los diferentes órganos del Estado. Repito, por eso para nosotros este espacio, lo voy a decir muchas veces, es importantísimo, porque no teníamos esta posibilidad con la gestión anterior. Y a ustedes, antes de recibirnos, ya nos están diciendo que tienen una dirección para recibirnos. O sea que lo que estamos tardando en ir a verlo para tener articulación somos nosotros. Por eso, repito, importante, estamos hablando de más de 30.000 bolivianos en la provincia, estamos hablando de más de 8.000 dedicados a la actividad ladrillera, tienen obra social, tienen los derechos todos, como venían diciendo, pero si no llegamos nosotros, si no articulamos de conjunto y si no salen todos los organismos, y especialmente como es Córdoba Capital, que es una de las más importantes y la más extensa democráticamente a nivel mundial prácticamente, y de la más importante de la Argentina, eso es lo único que nos va a ayudar realmente que puedan gozar de los derechos que bien los abogados han dicho. Para nosotros, contarle los números más fríos sería muy triste. Prefiero dejarlo en cuánta responsabilidad tenemos todos y todas para llevar adelante. Es complicado, es difícil, pero si nos ponemos todos lo podemos hacer. La organización, la huelga está a disposición y todos los recursos. Somos del mundo del trabajo y defendemos a los trabajadores. Y estamos esperando, pero la registración corresponde a los empleadores. No podemos, hoy en esta etapa de pandemia, nosotros arrancamos a trabajar a mediados de mayo ya, porque se habilitó minería. Bueno, plenamente empezó la actividad, gracias a Dios, porque por decisión de los diferentes gobiernos, y hoy se está trabajando activamente. Se vende el ladrillo caliente nuevamente como otras épocas, pero tenemos más del 90% de trabajadores no registrados. Ese es el dato que les quiero dejar. Activamente trabajamos en contra del trabajo infantil, activamente trabajamos en lo que muchas veces tratan en la Argentina y que encontramos en los cortaderos de ladrillos, pero todo eso nos está esperando. Necesitamos la ayuda del Estado, necesitamos la articulación con todos los sectores para poder cambiar esta realidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Leandro. Te agradezco muchísimo. Leandro Vallejo Arce, del sindicato de la Unión Obrera de Ladrilleros de la República Argentina. Bueno, como decía Leandro, nosotros dentro de nuestros objetivos está la promoción de derechos. Lamentablemente este año nos ha encontrado bajo estas condiciones de aislamiento y que han, digamos, exacerbado ciertas vulneraciones y dificultades, sobre todo para las personas migrantes. Pero bueno, uno de los objetivos de desarrollo sostenible que se ha fijado la agenda mundial es acabar con la pobreza, y uno de los objetivos es la alianza estratégica. Y nosotros desde la dirección creemos que poder trabajar de manera mancomunada con las diferentes organizaciones y bajar al territorio, porque es la única manera de poder acercarnos a hacer valer los derechos de todos los integrantes de nuestra ciudad, es lo más importante. Bueno, tengo acá algunas preguntas para hacerles a los integrantes de la mesa. Para el doctor Henner, aquí hay una pregunta que dice: doctor, ¿cuáles son los riesgos de la no registración y cómo podemos saber si nuestro empleador nos ha registrado? ¿Ahora me escuchan? Sí. Sí. Bueno, el problema cuando no hay registración, como bien decían los colegas, y básicamente es que el trabajador no tiene acceso a una obra social, se encuentra desamparado frente a un convenio colectivo, digamos, ante las prerrogativas de derechos que le da un convenio colectivo y la misma ley de contrato de trabajo, carece de la protección que le da la sindicalización, y yo creo que el más grave de todo es que no cotiza la seguridad social.
Entonces el día de mañana, si quiere jubilarse, no lo va a poder hacer, o le van a faltar años. Y si a eso le sumamos que tampoco tiene acceso en principio, si su empleador no está registrado como empleador, ¿no es cierto? No tiene un alta en AFIP en ese sentido. No tiene acceso a la cobertura por riesgos laborales, es decir, por una enfermedad profesional o por un accidente de trabajo, realmente pasa a la categoría casi un paria. Y hay un dato que no es menor, sobre el cual yo no soy un especialista, pero me parece muy importante. Muchas veces se genera la situación de aquellos migrantes, justamente gente que está un tiempo, va, vuelve, bueno, no se radica definitivamente, y que por esa circunstancia, de alguna manera, no presta atención al asunto de la seguridad social y la registración. Sin embargo, existen numerosos convenios de Estado entre Argentina y otros estados, seguramente en el Mercosur debe haber, por el cual existen reconocimientos recíprocos de aportes efectuados a la seguridad social en un estado respecto al otro. Entonces, es una cuestión que el migrante también debería tener en cuenta al momento de valorar la situación de la registración, porque muchas veces el aporte efectuado al sistema de seguridad social argentino puede ser reconocido en el estado madre en el cual él se encuentre o si eventualmente decide volver. Y eso es algo realmente relevante. Muchas gracias, doctor Jenner. Ahora para el doctor Carlos Rossi tengo una pregunta. Hola, buenas tardes a todos. Todes, dice. Una duda con la visa de estudio. ¿Es posible solicitar trabajo o hay que tramitar la visa de trabajo? Bien, un poco volviendo a lo que hablábamos de los tipos de residencia. Dentro de el estudiante, si ingresa como estudiante formal con una residencia temporaria, no habría ningún inconveniente que ese residente temporario, por más que le haya sacado como estudiante, portador de un DNI, pueda desarrollar todo tipo de tareas, ya sea por cuenta propia o en relación de dependencia. Muchísimas gracias. Me están pidiendo acá que reiteremos las locaciones donde trabajan, digamos, el Colegio de Abogados, INPECAF y WOLRA, y también los números de las leyes de las que han estado hablando. No sé si quiere hablar primero el doctor. Bueno, yo, ya que estoy con el micrófono abierto, respecto, en representación estamos de la Sala de Derecho Migratorio y de Derecho del Migrante del Colegio de Abogados de Córdoba, y específicamente haciendo hincapié en cuanto regula la relación laboral, la Ley Nacional de Migraciones, que es la 25.871, y su decreto reglamentario, el 616 del año 2010. Aquí para el doctor Jenner me hacen una pregunta. Hola, buenas tardes. ¿Puede un extranjero acceder a la jubilación sin tener aportes? A la jubilación ordinaria no. Sí, el sistema de seguridad social argentino prevé un elenco de prestaciones que son beneficios alternativos que pueden ser otorgados dadas ciertas circunstancias. En principio, si no tiene ningún tipo de aportes, no va a tener derecho a ningún tipo de jubilación ni nada parecido. Pero sí acreditando mediante sumaria y con trámites que se llevan a cabo en ANSES, se acredita haber efectuado tareas, puede tener acceso a moratorias u otro tipo de prestaciones no contributivas que, si bien no son una jubilación ordinaria, de alguna manera pueden dar algún tipo de cobertura. Eso es para poder dar una respuesta más concreta y más precisa, habría que ver cada caso en particular. Pero en principio no, o sea, no una jubilación ordinaria, pero sí se pueden explorar alternativas al respecto. Está silenciada, Sol, me parece. Perdón. Para Leandro Vallejos,
Entiendo que tienen una guía, y además también cada uno de los presentes acá está en las redes sociales. El SIMPECAF tiene su Facebook, donde supongo que también podrán dejar sus consultas. El WOLRA Córdoba es el Facebook también de la WOLRA, y bueno, el Colegio de Abogados están ahí en la calle Duarte Quiros, frente a tribunales. Leandro, ustedes tienen una guía, ¿se puede acceder a dónde a ella? Sí, nosotros tenemos una guía que trabajamos junto a la OIT, ¿no? Y a nivel nacional e internacional, que es, bueno, los derechos migrantes, el manual de los derechos del migrante, ¿no? Eso está, la verdad, en WOLRA Córdoba, de nuestro Facebook, en Instagram, que tiene un apéndice que ahí lo van a encontrar y de donde los pueden descargar. O si no, se contactan a través del Facebook, nosotros se lo enviamos y bueno, para nosotros sería importante tener ese ida y vuelta, ¿no? A quien lo desee, que se lo enviemos para poder tener el contacto. Pero sí está en las diferentes redes sociales, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Yo les quiero agradecer a todos los que están presentes, a los participantes que estuvieron en la mesa y también a todos los que nos han acompañado a través de los distintos modos de comunicación. Agradecer al Colegio de Abogados, como siempre, que nos acompaña, al WOLRA y al SIMPECAF. Y bueno, darle la palabra entonces a Rodrigo Ceballos, mi director, para que él dé las últimas palabras, así cerremos este encuentro.